Vamos a intentar terminar hoy con Simón, hijo de Jonás. ¿Quién es ese? Simón. Jesús le puso como nombre Cefas, que pasado a nuestro idioma es Pedro, el apóstol Pedro. Y ya hemos estudiado muchas cosas de Pedro. Usted se va a dar cuenta ahora, en la clase de hoy, que eso ya lo vimos, eso ya lo vimos, eso ya lo vimos. Entonces, sino que lo vamos a poner en orden, ¿correcto? Para poder terminar. ¿Cuál es nuestra meta hoy? Vamos a acabar con Pedro, ¿sí? Por ahí está la esposa de Pedro. Amén. No, pero digo yo, el personaje de la Escritura, Simón, hijo de Jonás. Lo primero que tengo que decirle de Simón, hijo de Jonás, es que Pedro era de un hermano que se llamaba Andrés. Y él era pescador con otros dos compadres, que eran hermanitos también, y como les decía Jesús, Boanerges. Eran los hijos de un señor que se llamaba Don Zebedeo. Y eran Juan y Jacobo, el mayor. Jacobo es el mismo Santiago, San Jacob, San Jacobo. De ahí viene Santiago. Usted ya le he dicho, ese muchacho que se llama Santiago, dígale usted, hola, Jacobo. Se llama Jacobo, ese Santiago, él no sabe, pero él se llama Jacobo. Vaya a amarguele la vida, hágale bullying. Dígale, ole Jacobo. San Jacob es Santiago, el Jacobo el mayor, hermano de Juan, eran pescadores, y aquí Pedro y su hermano Andrés. Recuerde esto, que Juan y Andrés eran discípulos de Juan el Bautista, de JB. ¿Te acuerdas de Juan el Bautista? Eran discípulos de JB. Ellos eran discípulos de él, y un día estaban ellos como discípulos con Juan el Bautista, y vino Jesús a que lo bautizara Juan. ¿Por qué? Porque era Juan el Bautista. Claro, ¿no? Es el que bautiza. Entonces, si era el flautista, pues era el que toca flauta, ¿no? Eso es Juan el Bautista. Entonces vino Jesús a que lo bautizara, y ¿qué dijo Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Les dijo que era el Mesías. Y entonces los dos discípulos dijeron, entonces es él. Y se fueron detrás de Jesús y estuvieron con Jesús hablando toda la noche. Y al otro día cada uno fue donde su hermano y le dijeron, cada uno le dijo a su hermano, encontramos al Mesías. Y entonces los hermanos vinieron y empezaron a seguir a Cristo Jesús. Eso ya lo tienes claro, lo habíamos visto. Que no hayas puesto cuidado es cosa tuya, pero yo ya lo había explicado, ¿correcto? Ese es el origen de Pedro. Pero ahorita vamos a estudiar no los evangelios, sino ya en el libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos, capítulo 1, bueno, en el 2, aparece Pedro en el Pentecostés, ¿cierto? En el 2 sabemos que él, después del Pentecostés, fue el que se levantó. Hemos visto algo en el 1, también importante de Pedro, ¿sabes? Creo que debía haberlo puesto. Pedro hace algo en Hechos capítulo 1, que en mi humilde opinión, generalmente equivocada, ya tengo un sello para eso, fue una descachadita. Rifó el puesto de Judas y se lo ganó un tal Matías que no vuelve a aparecer en la Biblia nunca más. Esa no la puse, vea, debía haber puesto eso, lo corrijo para mañana. El capítulo 1 de Hechos, Pedro es el que preside la elección del reemplazo de Judas. Capítulo 2, Pentecostés. Después del Pentecostés, ¿quién es el que da el sermón? Pedro, el mismo Pedro que le dio miedo confesar a Jesús delante de una sierva, ahora se levanta delante de miles y confiesa y predica a Jesús, y parece que tenían una unción para predicar tremenda. Se convirtieron 3,000 personas con una sola predicación, 3,000 personas, ya una mega iglesia en un solo culto. Predicó y 3,000 se convirtieron. Pedro hizo eso. Hechos capítulo 2. En el capítulo 3 van Pedro con Juan entrando al templo de Jerusalén en una puerta que se llamaba la puerta de la hermosa. La puerta de la hermosa. Y entonces iban entrando, había un cojito. Y él les pidió plata. Y Pedro, limpio, ¿no? Él dijo, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Levántate y camina. Y lo sanó. Y sanó al cojito, y se armó un alboroto de que todo el mundo dijo, uy, ese cojo lleva, creo que, si no estoy mal, algo así como 18 años de estar inválido. Y entonces la gente quedó impresionada. ¿Qué hizo Pedro? Aprovechó que había gente, que había un milagro, y se faja otro tremendo sermón, y se convirtió otro montón de gente ahí en Jerusalén. Como eso ocurrió, los religiosos, los que dirigían el templo, que eran de la secta de los saduceos, que no creían en la resurrección. Él estaba, con ese milagro estaba demostrando que hacía ese milagro en el nombre de Jesús que había resucitado. Y ellos que no creían en resurrección, entonces se enojaron y como tenían autoridad, lo metieron preso. Lo metieron preso, pero no hallaban qué hacer con él, ya era muy tarde, lo dejaron. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, lo llaman a que presente sus descargos. Y él va ante los religiosos y le faja, tome otra predicación. Tremenda predicación desde un recorrido bíblico completo. Tremenda exhibición de revelación de Dios les dio. Y entonces ellos
después de no saber qué hacer con él y por miedo a la gente, porque la gente había visto que Dios lo usaba y hacía milagros. Entonces todo un poco de cojitos esperando el milagro de ellos y los cieguitos y todo el mundo esperando un milagro y cómo nos van a apresar los que hacen los milagros. Y entonces se vieron obligados a soltarlos y dejarlos irse. Primera encarcela, primer canazo, ¿cierto? Como dijo aquel famoso salmista, mi primera cana, a esa la primera encanada de Pedro, esa. Lo preso una noche, pero el otro día lo tuvieron que soltar. Hechos 3 y 4, sigamos. En el capítulo 5, después de que lo soltaron, la Biblia cuenta que era tanta la unción que había con Pedro, que la gente traía a los enfermos. Escuche esto, para que al menos la sombra de Pedro pasara por encima de la gente, porque cuando la sombra de Pedro pasaba por encima de la gente era sanada. ¿Cómo le quedó el ojito? Jesús había advertido que cuando Jesús fuera al Padre, dijo que los milagros que Jesús había hecho eran maravillosos, pero que cuando Él fuera al Padre y enviara el Espíritu Santo, le dijo, mayores cosas haréis. ¿Jesús sanó a alguien con la sombra? Pues la Biblia no nos cuenta. Pedro sanaba con la sombra, ¿te imaginas eso? Iba pasando, ponían ahí los enfermos para que al menos la sombra les tocara y quedaban sanos cuando pasaba cerca. Y entonces, ¿qué creen que eso causaba? Más gente creía, más gente se sumaba, y los religiosos, más piedros todavía, furiosos de que lo que estaba pasando. Y entonces, ¿sabes qué hicieron esta vez? Agarraron a todos los apóstoles y los metieron a la cárcel, a todos. Todos los metieron. Les gusta, camino y los pongo a la sombra, a ver quién van a ganar. Ahí los metieron a la cárcel, los guardaron ahí. Y estaban ahí, metidos en la cárcel, y de pronto apareció un ángel, y vino y les abrió la puerta, un ángel. O sea, estamos hablando de cosas realmente maravillosas. Y el ángel dijo, bueno, vaya, salgan, sigan predicando. Les dijo el ángel, sigan predicando a Jesucristo. Y se fueron. El ángel, pues en lugar de abrir la puerta, hubiera ido él a predicar, ¿cierto que sí? No pueden. No les es permitido predicar. Es un privilegio para nosotros. Entonces, como no puede predicar, dijo, yo no puedo predicar, pero les abro la puerta. Abrió la puerta y dijo, camine, pues prediquen. Y los mandó y se volaron a predicar. Al otro día se reunieron los religiosos. Dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer con todos estos que tenemos encerrados? Tenemos que tomar una decisión. Y vino un mensajero y les dijo, qué pena interrumpirlos. Estamos hablando aquí de los que tenemos encerrados. Sí, qué pena interrumpirlos sobre lo de los encerrados. Ya están en la calle, están predicando allá otra vez, frente al templo y en el parque. ¿Cómo así si los tenemos encerrados? Y fueron mirados, no, estaban predicando allá. Y entonces les tocó traerlos a las buenas, ¿no? A las buenas porque la gente los linchaba donde se pongan pesados con ellos. Ellos haciendo milagros, haciéndole bien a la gente, los religiosos envidiosos, queriendo hacerle daño. Y entonces ellos a las buenas, camine, venga, que no es para eso, venga, que no es para eso. Y se los fueron llevando para allá, otra vez para allá, para sentenciarlos. Y estuvieron con ellos. Y entonces cuando estaban allá, y los tenían así todos amontonados porque los han visto que siguieron predicando, llegaron allá y dijeron, ¿qué hacemos con esta gente? Y uno decían, pues hay que matarlos. Y uno, así es, ásperos eran. Se levantó un cuchito que se llama Don Gamaliel. Don Gamaliel era un duro, uno de esos estudiosos, de esos que tiene más títulos que el periódico, ¿cierto? Ese tipo llegó y se levantó y dijo, mire, no se pongan a pelear con la gente. De verdad, déjenlos quietos. El que está quieto, hay que dejarlo quieto. No se metan con esa gente. Mire que aquí han salido muchos grupos así, fanáticos, con cosas raras. Y surgen y hacen bulla y luego se acaban solitos, se acaban solos. Usted va y ve que pusieron bulla y equipos de sonido, y sillas rimas y un garaje y eso tienen toda la cuadra desesperada. Usted pasa en 2 añitos y no, ya se fueron de ahí. Ya se calmaron. Pero si esto es de Dios, eso no echa para abajo, eso crece y crece y crece y después hacen el otro lado más auditorio. Y eso cuando es de Dios, mejor no se meta con ellos. El viejito sabía. Dijo, ¿qué tal que nosotros estemos oponiéndonos a algo que de verdad sea de parte de Dios? Y como era un tipo con autoridad, entonces los dejaron teóricamente quietos. Y entonces dijeron, bueno, pero algo hay que hacerles. Y entonces decretaron que los azotaran a todos. Y los soltaran. Y los azotaron. Dijeron, con esto se calman. Y cuando salieron, todos salieron toteados de la risa. Dice que muéstrame su yaca. A mí me dijeron una mejor, vea, que no sé qué. Hablan felices. ¿Sabes de qué? Mira, no solamente se nos dio el privilegio de creer en Jesús, hemos tenido el honor de sufrir por causa de Jesús. Qué privilegio tan grande de poder sufrir por el Señor. O sea, con los latigazos los desanimaron. No, les dieron fue más impulso todavía con el fuete que les dieron. Y entonces ellos siguieron predicando todavía más.
Los siguientes capítulos, el capítulo 6 y 7, es la muerte de un servidor que se llamaba Esteban. Ya lo estudiamos, ¿recuerda? Que él era lo que le daba la comida a las viejitas, esto. Y predicó por allá y lo cogieron a piedra y lo mataron, pero él vio los cielos abiertos y vio a Jesucristo. Es el primer mártir de la fe, Esteban. En el capítulo 6 presenta su defensa, en el capítulo 7 de todas maneras lo matan. Primer mártir de la fe. Capítulo 8, el otro siervo, Felipe, que tampoco era un apóstol, va y predica en diferentes lugares. ¿Recuerdas que predica en Samaria y que predica por allá a un etíope africano? Y que el Espíritu Santo lo movía aquí para allá, teletransportación espiritual. ¿Te acuerdas de eso que vimos? Ya lo estudiamos, no ponga cara de que no. ¿Sí? Usted sí había venido aquí antes, sí, cierto. Se me hace como con hocico. Sí, yo lo he visto. En el capítulo 9 narra la conversión de el perseguidor de la iglesia que era Saulo y se convierte en el apóstol San Pablo, ¿cierto? Pero en el capítulo 9 también nos narra que Pedro, porque estamos hablando de Pedro, que Pedro se la pasaba recorriendo lugares predicando, pero lugares ¿de dónde? De Judea, de Samaria y de Galilea, o sea, lugares judíos. ¿Se ha dado cuenta? Pedro tenía un ministerio muy excluyente, eso lo predica, y hizo un milagro en Lida a un hermano que estaba paralítico, lo sanó, y después fue a Jope, que también es de la misma región, y resucitó a una hermanita, a la hermanita Dorquita, ¿te acuerdas que se había muerto? La de la ropa, la de las confecciones, la resucitó, pero todo eso es moviéndose en territorio judío y haciendo milagros solamente entre cristianos, entre gente ya convertida. Tan fácil, ¿no? Convertir convertidos, traerse a la gente de otras iglesias, tan fácil que es, ¿no? En la iglesia mía no sé qué, venga, que no sé qué, que nosotros tenemos más horarios, que aire acondicionado, que cuando, le pagan a uno el parking, las empanadas son más ricas, y la gente, tan fácil, no, eso es fácil, va a traiga uno que no haya ido a ningún lado. Pero Pedro se movía solamente en ese territorio, y moviéndose en ese territorio Dios lo arrancó, Dios hizo algo, no en el capítulo 9, sino en el 10. ¿Quién se acuerda? Le voy a dar una pista. Me caí de la nube que andaba. Cornelio, ¿sí? Ay, usted, malo, si se acuerda de eso es malo. Cornelio. Sí, en el capítulo 10, él es llevado a predicar fuera de su zona de confort, a predicar en Cesarea, en Fenicia. Fue y predicó a un centurión, a un soldado romano, que se convirtió él y toda la casa. En el capítulo 11, Pedro, asombrado de lo que pasó, va y le cuenta y le explica a los discípulos por qué estaba metido en la casa de un gentil, ¿cierto? ¿Y por qué los bautizó? Y Pedro en el capítulo 11 les dije, es que no fui yo el que los bauticé primero. A mí no me mire, todo yo. Antes que yo los bautizara, los bautizó el Espíritu Santo primero que yo. Así que hablen con él, reclámele a él. El Espíritu Santo los había bautizado primero, entonces Pedro mismo dijo, si ya los bautizó el Espíritu Santo, ¿quién soy yo para negar lo que Dios ya está haciendo? Eso ocurre en el capítulo 11. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Cómo nos ha rendido? Tan fácil que estudiar la Biblia así, ¿cierto? Cuando otro estudia se la explica a uno. Mire, el capítulo 12, en el capítulo 12 la cosa se puso complicada, porque Herodes Agripa, es conocido Herodes, le puede decir Herodes la gripa o Herodes la peste, si usted quiere, como quiera decirle. Herodes Agripa, en el año 44 después de Cristo, usted tiene la idea, el Señor más o menos en el 30 ocurre lo de la muerte y resurrección y ascensión del Señor. Entonces póngale por ahí en el 30 más o menos ocurre lo de Cornelio, esto más adelante todavía. Pero ahí en el 44, Herodes Agripa se levanta a perseguir al cristianismo así de frente y captura a Jacobo Boanerges, el hermano de Juan, que le decimos Jacobo el mayor. A ese es el que deberíamos decirle Jacobo siempre, ¿cierto? Y al otro Jacobo, para no confundirnos, deberíamos decirle Santiago, Santiaguito, Santi y Jaco, ¿sí me entiende? Jacobo lo tomó preso. Escuche lo que hizo Herodes la peste, Herodes Agripa. Mire lo que hizo, lo capturó y le cortó la cabeza con una espada a Jacobo, el hermano de Juan. Hizo apresar a Pedro, adivine para qué, para matarlo. Y apresó a Pedro también, Herodes la peste. Y cuando lo tenía preso, le puso guardias de a 4 soldados. Y puso unos soldados a estar ahí, como se le habían volado la otra vez. Uno aprende, ¿no? Entonces lo puso y puso guardias ahí casi todo el día mirando. Usted no espabile, no debe verlo. Y estando ahí cuidado, apareció el ángel. ¿Cómo sería que Pedro creyó que estaba teniendo un sueño
que el ángel venía y le decía, póngase los zapatos rápido, venga, camine, levántese. Y los soldados ahí, en el sueño, según él el sueño, que los soldados no lo veían, o sea, se hizo invisible. Y camine, se levantó y se lo llevó. Y las puertas, dice la Biblia, se iban abriendo. De ahí salió la invención esa de los centros comerciales, ¿sí? Se iba acercando sin el chorro de aire, solo se iban abriendo así las puertas a medida que iban. Se fueron abriendo todas las puertas de la cárcel hasta que estuvieron en la calle. Y cuando estuvieron en la calle, el ángel dijo, bueno, vaya, corre y siga predicando. Y cuando él estuvo en la calle y se dio cuenta que de verdad está en la calle, dijo, ay, yo no estoy soñando, entonces de verdad estoy en la calle, ¿sí? O soy sonámbulo, ¿no? Imagínese uno, después, ¿qué hago aquí en la calle? El ángel lo sacó hasta allá. Lo tremendo es que todas las guardias que habían puesto no se dieron cuenta de nada. Salió. Y no era que tuvieran el smartphone ahí, chateando, que no se dieron cuenta las policías ahí todo el tiempo. No, el Espíritu Santo los hizo ciegos y el ángel los llevó y los sacó sin que se dieran cuenta. Eso pasó. Ahora, esto fue muy chistoso porque él salió corriendo entonces a donde está, a la casa de la mamá de Juan Marcos. Otro de los discípulos del Señor. Salió corriendo a la casa de la mamá de Juan Marcos y tocó duro. Ábrame, porque sabía que lo iban a matar, o sea, lo querían era, vale. Y entonces llegó una niña que se llama Rodas, llegó y abrió así, miró que era Pedro. Y ¡ay! Está vivo. Creían que lo habían matado, como habían matado a Jacob. No puede ser, está vivo. Y salió corriendo y les avisó y armó una gritería y nada, que le abría la puerta. Avispada la niña, ¿no? Entonces usted ya sabe otra cosa para decirle a esta que es así como que usted no sea tan Rodas, ¿no? Sí, ella no sabe qué, pero usted está diciendo, sí, no le abre la puerta, no le abre. Y cuando dijeron, si está, ¿por qué no le abre? Decía, no, ¿y qué tal que sea un fantasma? Decía, no, ábrale. Y le abrieron la puerta y vieron que era él que estaba vivo y lo escondieron, lo ayudaron a volarse y Pedro salió corriendo, óigame, a seguir moviéndose en el territorio judío. Mire lo que vino como consecuencia. De pronto sintió una motivación especial Pedro. De lo profundo de su corazón empezó a sentir como una carga de predicarle a los no judíos. Él que era como tan judío con eso que no quería predicarle sino a los judíos. Ahora de pronto ya no quiere predicar solo a los judíos, ahora quiere predicar en las regiones de los gentiles. Pedro, que era tan cerrado para eso. Bueno, ahí perdemos a Pedro un poquitico y de ahí para adelante, como Pedro se fue, salió de Israel y está predicando por allá, Antioquía, Fenicia, toda esa región. Le dicen Antioquía en ese tiempo a todo lo que era fuera de Israel. En el capítulo 13 y 14 se nos pierde Pedro y empieza a hablarnos del apóstol Pablo. La conversión de Pablo, que eso no lo estamos estudiando todavía. Sigamos concentrados en Pedro. Focus, ¿sí? Concentraditos, Pedro. Después miramos al apóstol Pablo, pero por ahora estamos concentrados en Pedro. Pedro desaparece y finalmente se sale de esa región en la que él nunca salía. ¿Recuerdas que él nunca quería salir jamás de esos lugares? Siempre quería estar siempre en el mismo sitio. Para nada salía de ahí. Eso fue muy bueno. Mire esto tan anecdótico, es que da hasta risa. El apóstol Pablo estaba predicando, ¿dónde predicaba Pablo? Afuera, a los gentiles, específicamente en Damasco, pero lo querían matar en Damasco. ¿Sabe para dónde le tocó esconderse? Pablo, en Jerusalén. Bueno, Pedro predicaba solo en Jerusalén y no quería salir de Jerusalén, y lo iban a matar. ¿Para dónde le tocó, dice? Para Damasco. ¿Usted quiere que usted haga lo que le da la gana? Hay un Dios que sabe mover las cosas. Yo no quería ser pastor. Mi esposa no quería que yo fuera pastor tampoco. Yo había decidido no serlo. Eso lo decide Dios. Uno, ¿para qué se pone? El dueño del aviso es otro. Él es el que decide cómo se hacen las cosas. Y entonces terminó Pedro, que no quería predicar sino a judíos, predicando en Damasco. Pablo, que solo quería predicarle a los no judíos, predicando en Jerusalén, donde todos eran judíos. Como que más de apostas. Dios es así. No diga yo nunca jamás porque está retando a Dios. Ahora, esto terminó definiendo claramente el ministerio de Pedro y de Pablo. Gracias, de Pedro y de Pablo. El ministerio de Pedro y de Pablo ahora sí quedó bien definido, porque entonces quedó muy claro que Pablo iba a ir a predicar donde encontrara a los no judíos y Pedro de todas maneras predicaría el evangelio especializado para los judíos. Mire, cada uno tenía, no importa dónde estuvieran, los ministerios se hicieron como específicos cada uno. De ahí nos enfocamos más en Pablo, hasta que aparece en Hechos capítulo 15, de nuevo aparece Pedro. Pero
había perdido importancia en Jerusalén. ¿Por qué perdió Pedro importancia en Jerusalén? Porque se fue. Y cuando se va uno, pierde importancia. El que entendió, entendió. ¿Sí? Entonces se fue y dejó el puesto ahí, desocupadito. ¿Y sabes quién es el más importante ahora en Jerusalén? Jacobo el menor. Tiene que ser el menor porque el otro es Jacobo el finado. Está muerto, ¿sí? Entonces es Jacobo el menor, que le vamos a decir más bien Santiago, para no confundirnos, Santiaguito. Que dicen que es hermano del Señor Jesús. Y sabemos que puede ser hermano o pariente. Pero podría ser hermano, por nosotros no hay problema, puede ser hermano sin problema. Entonces él es el que está como mandando a Jerusalén. Y ahí hay una discusión porque están ahorita queriendo exigirle a los cristianos que tienen que circuncidarse, sí. Y entonces los cristianos, no puede ser, y que tienen que guardar la ley. Entonces de nuevo se reúnen, y viene inclusive el apóstol Pablo, con Bernabé, que es el socio, y viene, y Pedro también, y se reúnen de nuevo en Jerusalén. ¿Y cómo se llama esa reunión? ¡Ay! Tienen buena memoria, lo enseñamos antier. Si no acordan de esto, sí, mejor dicho, apagamos y nos vamos. Antier enseñamos el concilio de Jerusalén, se reunieron en Jerusalén y tomaron una decisión. Dijeron, no dejen de estar molestando a los cristianos, exigirles que guarden la ley, que guarden el sábado, que no coman esto, que se circunciden, dejen la bobada. 4 cosas les vamos a pedir, ¿cierto? Ahora lo resumimos. De los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Que tengan identidad, unidad y santidad. Identidad, unidad y santidad es lo único que se pidió en el concilio de Jerusalén. Capítulo 15. Desaparece Pedro en el libro de los Hechos. Ahí se pierde Pedro, no vuelve a salir Pedro en el libro de los Hechos. De ahí para adelante, el libro de los Hechos, solo Pablo, solo la historia de Pablo. ¿Sabes cuándo vuelve a aparecer? En una carta de Pablo nos cuenta que pasó algo con Pedro, tuvo un agarrón. Le voy a contar por qué. Aquí entre nosotros no le comente a nadie. Es para que ore. No es por chismear, es para que... Le voy a contar qué pasó. Resulta que Pedro, cuando ya pudo seguir haciendo sus recorridos, venían personas enviadas desde Jerusalén por el que dirigía a Jerusalén, que era Santiago, enviaba personas, y la tendencia de la iglesia de Jerusalén era seguir guardando la ley. Y Pedro se dejó contaminar de nuevo con ese pensamiento. ¿Se acuerda que él defendió a los gentiles en el concilio de Jerusalén? Ahora Pedro, ¿sabes qué? No come con gente que no sea circuncidada. No come con gente que no guarde la ley. Pedro es tanto que se está volviendo, Pablo dice que está judaizando, o sea, volviéndose, bajando el evangelio del nivel a otra vez a un judaísmo 2.0. Tanto que Bernabé, que era el socio de Pablo, también cogió la misma maña. Y entonces Pablo no aguantó y le dijo, venga para acá. ¿Usted cree que Jesucristo murió solamente por una nación, por un país? Que esa bobada, que no, que ir a Jerusalén, que la ciudad que toca ir allá, es lo mismo que cualquier parte del mundo. Todos necesitamos a Jesús. Jesús murió por todas las personas de la tierra y le pega. Él dice que lo confrontó duramente. Cuando Pablo dice que lo confrontó duramente, le pegó un vaciado, no, porque Pablo tiene su carácter. Y lo confrontó para que afinara, para que volviera a entender, que dejara de exigirle a la gente guardar la ley, como muchos que les gusta hacer eso. Esas es como las últimas veces que sabemos algo de Pedro. ¿Qué sabemos después de Pedro? Pedro, como no podía pasar mucho por Jerusalén, estuvo predicando por Antioquía, fue a lugares extremos y terminó predicando en Roma. Y estando predicando en Roma, ya los últimos 20 años de Pedro, predica entre gentiles, entre gente no judía, y específicamente en Roma. Y al final de sus años, tercer canazo, lo meten preso otra vez, pero ahora en Roma, que es mucho más delicado. Y cuando estaba preso en Roma, era como el Señor jubilándolo. Era como diciéndole, ya, dé la paz, Pedro. Estése quieto. ¿Para qué? Para que estando preso escribiera las epístolas, primera y segunda epístola de San Pedro, que están ahí al final de la Biblia, que son corticas y que usted tiene que leerla este fin de semana, son corticas. ¿Vale? Lea en su casa primera y segunda de Pedro. Es una carta dirigida a los cristianos que están siendo perseguidos en el mundo. Así que vale la pena leerla, es hermosa. Habla sobre integridad, habla sobre compromiso, habla sobre lo que es ser un verdadero cristiano. Bellísimas, la primera y segunda epístola de Pedro. Las va a leer usted estos días. En una carrerita la lee, es fácil y es bonita. Y ya sabe que Pedro las está escribiendo. ¿Dónde?
¿En la cárcel de dónde? De Roma, ¿cierto? Ya al final de su ministerio. En la primera carta de Pedro inclusive dice que ya sabe que está próximo a ser ejecutado. Es casi una despedida. Ahí en la primera carta de Pedro. Vale la pena leerlo. Él está preso en Roma. Le voy a contar algo curioso. Imagínate que él, escribiendo desde Roma, él no dice que está en Roma, él dice que está escribiendo desde Babilonia. ¿Recuerdan que Babilonia era una región por allá, en la medialuna fértil, donde ahorita es Irán? Eso está lejos de Roma, muy lejos. ¿Por qué decía Babilonia? Porque por el paganismo tan tremendo que había en Roma. Él tenía mucha repulsión hacia Roma. O uno no va a tener repulsión hacia una parte donde lo persiguen y lo encarcelan y lo van a matar. ¿Usted está muy encariñado con esa parte donde lo van a matar? No. La única parte donde uno encariña y va, aunque lo quiera matar, es la casa de uno. Pero el resto uno no le va a coger cariño a otro sitio donde lo quieran uno matar, ¿sí o no? Entonces él no quería Roma y él dice, ¿y sabes cómo llama a Roma en su carta? La llama Babilonia, que eso es un insulto. Porque inclusive la misma Biblia dice que Babilonia es, me ofrezco disculpas, ¿no? Como si fuera tan delicado yo, ¿no? La madre de todas las rameras. Así se llamaba Babilonia. Es en la misma escritura, o sea, es terrible. Y él no dice desde Roma con amor, no, escribo aquí Babilonia. Estoy escribiendo desde Babilonia para que vea la repulsión que había. Y efectivamente, Roma era un asco. Por ejemplo, en el año 64, esta joyita, llamado Nerón, tipo terrible, asesino, sádico, dice que mató a la mamá. Parece que porque le puso nombre de perro. No, mentira, pero ya. Nerón se llamaba de todas maneras. No, el nombre vino después. En el año 64, mire la joyita esta lo que hizo. Le prendió candela a la ciudad. Le prendió candela y después dijo que quiénes habían sido. Los cristianos. Les voy a contar algo ahí como para que ustedes se imaginen cómo era la cosa. A los cristianos los capturaban, los desnudaban, los untaban de sangre y los soltaban a las fieras para que las fieras los atacaran. Los vestían con pieles de animales y soltaban perros feroces para que los atacaran. Ponían a los niños a correr de un lado al otro del circo romano, ponían las mamás al lado de allá y los niños aquí y los lanzadores aquí. Y entonces los niños veían a la mamá y corrían hacia allá y las mamás les decían que no corrieran hacia ellas, que se quedaran allá. Pero un niño no hace caso. Corrían y los lanzadores atravesaban a los niños con lanzas y la gente aplaudía y apostaban por cuál iba a llegar primero, cuál lograba pasar o no. Ponían a las familias para que las fieras las devoraran, o ponían a cristianos así, como noblecitos, buena gente, como uno a pelear con gladiadores terribles que los despedazaban. Era una la atracción. Nerón hacía fiestas y en los propios jardines de su casa empalaba cristianos y los ponía a arder para que iluminaran toda la noche las fiestas, cristianos prendidos candela, y lo llamaba eso. Y cuando veía cristianos decía, mire, esos son mechas de alumbrar. Les decía a los cristianos, ¿es joyita esto? Y en el año 64 dijo que habían sido los cristianos y capturó a Pedro. Muchos dicen que en la misma ejecución en la que mataron a Pedro, habían capturado también al apóstol Pablo y los mataron a los dos en el 64. Otros opinan que el 67. Usted opina lo que le dé la gana, pero alguno de esas dos fue, en el 64 o en el 67. Yo personalmente creo que fue en el 64 que fue el desatar de la gran persecución contra los cristianos. ¿Y a Pedro cómo lo mataron? A Pedro lo capturó y decidió, muy cristiano, ¿usted cree mucho en ese que murió en la cruz? Pues lo voy a matar en una cruz también como él. Y Pedro dijo, pues me mata en una cruz, pero como él no me mate, porque él es único, yo no merezco morir como murió mi Señor. Y entonces él pide que lo cuelguen en una cruz, pero que lo cuelguen con la cabeza. Eso lo dice la tradición, no la Biblia, pero lo dicen tantos de los historiadores de la época que parece que fue un hecho verídico, que murió crucificado con las patas para arriba, con la cabeza para abajo, para no morir en la misma forma. Así murió Pedro. Se acabó Pedro ya. Queríamos acabar con Pedro, ya lo acabamos. Terminamos Pedrología esta noche. Mire, me deja decirle algo que me parece raro. Esto no es, en mi humilde opinión, generalmente equivocada. Esto es simplemente lógica histórica. Y le voy a presentar una queja histórica. Este señor que gobierna Roma
Después fue sucedido por otro, hasta que llegó en el 323 uno que llamaba Constantino, emperador romano, Constantino Magnus, y cambia el Coliseo, que estaba medio destruido, y construye inclusive una basílica que dice que la construyó sobre la tumba de San Pedro y San Pablo, y por eso se llama la Basílica de San Pedro y cosas así, y sigue siendo el emperador romano. Todo esto es una línea de emperadores romanos. Nerón mató a la mayoría de los cristianos que pudo, y mató entre esos a Pedro el apóstol. Escúcheme, no entiendo, ni entenderé, ni aceptaré que la gente diga que el que gobierna hoy Roma es el sucesor de Pedro. ¿Sí está entendiendo? El que gobierna hoy Roma es el sucesor del que mató a Pedro, no el de Pedro. El que gobierne Roma es el sucesor del que capturó y mató a Pedro y a un montón de cristianos. ¿Correcto? Que se ha convertido, hombre, qué bueno. Pero es el sucesor de ese que mató a Pedro. El sucesor de Pedro no es. Empezando que Pedro no era romano, era judío. ¿Quién es el sucesor de Pedro entonces real? ¿El gobernador de Roma? No. La Escritura nos dice, en Filipenses 1:29 Pablo escribe, porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Voy a decirle, el sucesor de Pedro, ¿quién es? El verdadero sucesor de Pedro es cualquier persona que por hacer bien, sanar un cojo, sanar con la sombra, ayudar gente, en vez de recibir gratitud, recibe desprecio, persecución y acoso. Y a pesar de que recibe ingratitud, desprecio, acoso y maltrato, sigue haciéndolo. O sea, Pedro es famoso por eso, por lo terquito. Él era así. Sigue haciendo bien. Óyeme, y me pagan con mal, y yo sigo haciendo bien. Pero le siguen pagando con mal. No importa, yo sigo haciendo bien. Sigo proclamando a Cristo Jesús. La frase célebre de Pedro, es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Y él sigue predicando, y sigue predicando. Y si le tocó morir por proclamar que Jesucristo es el Rey, pues no hay ningún problema. Nos morimos, nos dejan acomodar así de cabeza para abajo, pero nos morimos. Y de algo se va a morir uno. Y para morir es pichado para ir en una tractomula, en una carretera, que le toque recogerlo con cuchara, echarle en un balde. Pues qué gracia esa muerte. O por ahí uno podría ir a una clínica dejando endeudada a la familia. Pues si uno se va a morir de algo, pues que se muera de algo que valga la pena, ¿sí o no? De glorificar al Señor Jesucristo. De darle la honra y la gloria a Él. De predicar su palabra. Sucesor de Pedro, el emperador romano de hoy, como dijo el hijo del zorro, I'm sorry. A mí no me parece el verdadero sucesor de Pedro. Sois vosotros, dice la Biblia, a quienes os ha sido dado el privilegio no solamente de creer, sino de padecer. Usted dirá, ¿pero qué padecer? No se haga. ¿Le han hecho algún desplante por ser cristiano o no? Ese que está aquí trabajando tan duro y le ofrecieron ese negocio torcido, y él no se metió al negocio torcido solamente por no ofender a Dios, y sigue trabajando y moliendo, y el que se metió en el negocio torcido, sobrado de plata, le fue lo más de bien, y entonces él nomás lo mira, ay bueno, así, si quiera. Espera es que vengan las cuentas y el juicio final y va a ver para dónde va cada uno. Pero esa persona prefirió inclusive pasar necesidad y estar corto de recursos. Dios ha sido fiel, pero está cortico de recursos por no haber ofendido a Dios. Aquí hay más de una chica que se le dañó la relación con el hombre de sus sueños por una propuesta que él le hizo y ella no aceptó. Le dijo, no, qué pena. Yo tengo una moral, tengo un pensamiento, mis padres me enseñaron, la Biblia me enseña, para mí las cosas deben ser de esta manera. Y él dijo, no, si no hay aquello, pues chao. Y entonces ella, con todo el dolor del alma y el despecho más grande, le dijo chao. Y alguien le dijo, Dios le va a dar algo mejor. Y seguramente, pero han pasado 20 años. Y lo único que oye es como que. Y aún, le voy a contar una cosa. Y aún si volviera el tiempo atrás y le volvieran a hacer la propuesta, sería como Pedro y diría, me da mucha pena. No puedo ofender a mi Dios porque es mejor agradar a Dios que a los hombres. Esos son sucesores de Pedro. Personas que los han burlado en la universidad por ser cristianos. Les han tomado el pelo en la empresa y les ponen apodos. Y le han dicho, la meladillo, vaya usted, aleluya, y molestarla. ¿Sí o no?
Alguna cosa han dicho, vaya, llévele la quincenita ya al pastor, vaya, llévele. Yo no sé a cuál pastor le llevan, no, pero vaya, llévele. No le han dicho así, usted que no sé qué. Y los mismos que se burlan después vienen, cuando viene el mejor evangelista del mundo, ¿cierto? El cáncer, ¿no? Y ese mismo que se burlaba, ay, a usted que mi Dios lo oye tanto, imagínese que el hijo mío, la esposa mía, la empresa mía, qué curioso. Y sin embargo tú sigues dando testimonio y cada vez que te testificas en tu familia te ofenden, te insultan, te echan indirectas. Y entonces somos llamados retrógrados, fundamentalistas, retrasados, extremistas, fanáticos. Y nosotros lo que estamos haciendo es no meternos con nadie y hacerle bien a la gente. Y la misma gente que usted le ha hecho bien, viene y lo maltrata, ¿o no? La misma gente que usted le ha hecho bien. Y entonces uno, ¿qué hace? Ah, yo no soy bobo. No eres bobo, pero sigues haciéndolo. Ese mismo hermano que se burló de ti tanto y viene a decirte, me voy a perder la casa si usted no me da una ayudita. El mismo que se burló de usted y usted saca y le da la ayudita. Y usted sabe, yo se la pago. Usted sabe que esta plática se perdió sagradamente. Y sigue haciendo bien. Y sigue haciendo bien. Y ese papá que lo abandonó a usted de niño, y usted se lo encuentra ahora viejo, y lo ayuda, y le habla de Cristo Jesús para que su alma sea salva. Esos son los sucesores de Pedro. Usted y yo, que hemos sido burlados, que hemos sido rechazados, que hemos sido perseguidos todo el tiempo, que no estamos contados entre las víctimas del conflicto, pero que aportamos mucho más muertos que cualquier otro grupo humano. Yo perdí compañeros, predicadores, acribillados dentro del conflicto por el solo hecho de predicar la palabra de Jesús. ¿Cuántos han estado presos, secuestrados, mandados a callar? Sucesor de Pedro, el sucesor de Nerón. Sucesor de Pedro, nosotros, a quienes se nos ha dado el privilegio no solamente de creer, sino de, si es necesario, padecer por causa de nuestro Señor Jesucristo. Y con mucho gusto, y lo que nos cueste, porque para eso estamos. Porque Él no detuvo de ir a la cruz por mí. Yo no tengo ningún problema en ir a la cruz por Él. Con mucho gusto, lo merece. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Es mi Señor, vivo para Él. Y lo que haya que hacer por Él es poco, porque lo amo de todo corazón. Y vale la pena. Y llegará el día en que estaré ante su presencia y lo oiré decir, bien, buen siervo fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.